Aquí hablaremos hoy de la unidad número 2, que es sangre. Y aquí les dibujé un diagrama de árbol generalizado de la primera parte de la unidad, que es sangre específicamente. Bueno, la sangre en el ser humano abarca de un 7 a un 8% del peso corporal, con un volumen aproximadamente de 5 a 6 litros de acuerdo a esa superficie y a esa superficie corporal y al sexo, y también relacionada con la edad, es la que se distribuye la cantidad de las células y la cantidad de plasma que contiene la sangre. La sangre se forma en la célula madre endotelial, el retículo, y tiene dos partes, una es la célula y la otra es el plasma. De esta manera determina tres fases, una fase forme, una líquida y una gaseosa. En la fase forme tienen los glóbulos rojos, eritrocitos o hematíes, los glóbulos blancos o linfocitos y las plaquetas o trombocitos. Los glóbulos rojos tienen un valor normal de 5.000 a 10.000 por milímetro cúbico de sangre, los linfocitos de 4 millones a 6 millones por mililitro cúbico de sangre, y las plaquetas o trombocitos de 150.000 a 400.000 por milímetro cúbico de sangre. Las funciones específicas, los eritrocitos, los glóbulos blancos o linfocitos y las plaquetas, en esta fase forme son lo que conocemos como células de la sangre, mientras que la fase líquida es el plasma humano, que está constituido por agua y otros componentes. Esos otros componentes pueden ser enzimas, cualquier enzima, entre ellas las hepáticas, pueden ser azúcares, hormonas, etc. Muchos componentes que en este caso son orgánicos. Y la fase gaseosa, que lo constituye el oxígeno, el dióxido de carbono en mayor cantidad, el nitrógeno en tercer lugar y otros compuestos como fósforo y azufre. Todo depende de la alimentación y el lugar donde viva el ser humano. Bueno, la sangre tiene tres funciones específicas. La primera es la respiratoria, que es donde interviene el glóbulo rojo, eritrocito o hematíe, que tiene una de las funciones específicas del eritrocito, es transportar el oxígeno desde los alvéolos del pulmón hacia las células, tejidos y órganos, y de allí recoger el dióxido de carbono más residuos a los pulmones y lo expulsa en la expiración. La otra función reguladora es la secreción interna que va a tener la sangre, va a ayudar en el medio interno, en el intercambio de los gases de oxígeno y dióxido de carbono, manteniendo el equilibrio, digamos, metabólico y de medio interno a través de las células y las hormonas. Va a haber una conexión gracias a esa secreción interna, es decir, regula el medio interno. Regula el medio interno. Medio interno de la sangre, ¿no? La tercera función era de la defensiva, que lo establece el sistema inmune gracias a los glóbulos blancos o linfocitos, que son los que constituyen el sistema inmunitario defensivo de cualquier agente agresor, que en este caso puede ser cualquier microorganismo, virus, bacteria o parásito. Aquí les puse algunos de los datos importantes. Recuerden que la sangre en general tiene un volumen de 5 a 6 litros, que depende, de vuelta les vuelvo a decir, el sexo, la edad y la superficie corporal del paciente.
pero hay datos que son generales, como por ejemplo la densidad de la sangre de 1048 a 1066 y un pH de 7,35 a 7,45. Y vale decir en esta parte del pH de que también se considera que el paciente es compatible con la vida con un pH de 6,8 a 7,8. Digamos, en ese rango de pH podemos decir que la sangre puede ser ligeramente alcalina, porque el pH es superior a 7. Es muy poca la diferencia, pero ya es alcalina. Con pHs menores a este valor o pHs mayores a este valor me va a determinar la acidez o la alcalinidad de la sangre. Y eso lo vamos a ver ya en el próximo tema, en la próxima unidad, cuando veamos esta función específica de la sangre relacionada con la respiratoria, que están íntimamente relacionados con el intercambio gaseoso y de las hormonas con las células y los tejidos. Por eso es importante que este diagrama de árbol ustedes lo sepan en su perfección, digamos, lo más fino que se pueda el estudio. En la teoría yo les he dado específicamente las funciones de cada uno y de cada una de las células. Así que los eritrocitos son aquellas células sanguíneas que no tienen núcleo. Se encuentran recubiertas por una capa que se llama membrana plasmática que las recubre, y adentro tienen un compuesto que es una proteína que se llama hemoglobina, y la símbolo es la H mayúscula y la B minúscula. La hemoglobina sanguínea es lo que le da el color al glóbulo rojo y el color rojo de la sangre, que como habíamos dicho transportaba el oxígeno y el dióxido de carbono, pero gracias a esa hemoglobina también lo que me permite el glóbulo rojo es determinar los grupos sanguíneos. Ya también en la próxima clase vamos a ver cómo el glóbulo rojo hace y determina los grupos sanguíneos de cada ser humano. Bien, y los linfocitos son aquellas células redondeadas, un poco más pequeñas que los glóbulos rojos, y tienen núcleo. Mientras que los hematíes no. De acuerdo a la forma del núcleo, es el nombre que tienen los linfocitos. Y esa forma de los núcleos es lo que le da una función determinada a cada uno. Si bien habíamos visto que formaba parte del sistema inmunitario, pero también se dividen en linfocitos agranulares y no granulables, que son los linfocitos, los monocitos, los eosinófilos, los basófilos, que son tipos de linfocitos que tienen funciones determinadas, que en el próximo video también les voy a explicar la función y el nombre de cada uno. Y la última fase forme que le quería aclarar, que las plaquetas o los trombocitos, la función específica de estos trozos de célula tampoco no tienen núcleo, pero son como son trozos de células, son las partículas más pequeñas que tiene la sangre, digamos, y que la función específica de ello es activar el sistema de coagulación en la formación del tampón plaquetario, que también lo vamos a ver, y le voy a dibujar un vaso sanguíneo como para que veamos la función del glóbulo rojo, glóbulo blanco y las plaquetas. Bueno, espero haber quedado claro, y esto más o menos en general lo que significa sangre.
Espero, por supuesto, sus consultas. Hasta la próxima clase, alumnos. Buenas noches.